Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, ministros de las diferentes congregaciones cristianas y también personas de las diferentes congregaciones cristianas. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y en esta ocasión nos hable directamente a nuestra alma y nos abra las escrituras y nos abra el entendimiento para comprender su palabra y nos prepare para pronto ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Para esta ocasión leemos en el libro del Apocalipsis capítulo 4, verso 1 en adelante, donde dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permite entenderla. Pueden tomar asiento. Es para mí una bendición grande estar con ustedes aquí en Waco, Texas, para tener compañerismo con ustedes alrededor de la palabra de Dios bajo el tema la única puerta de escape. Estamos viviendo nosotros en tiempos como en los días de Noé. Cristo profetizó de que este tiempo final sería como en los días de Noé. El tiempo final, el día postrero, es el tiempo para la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Como salió allá en el oriente la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre para el día postrero resplandecerá, ¿dónde? En el occidente. Como resplandeció allá y como salió de allá la primera venida de Cristo, la manifestación de la primera venida de Cristo, resplandecerá, se manifestará la venida del Hijo del Hombre en el occidente, resplandecerá y alumbrará el entendimiento de todos los escogidos de Dios, de la iglesia de Jesucristo en el día postrero. Nos abrirá las escrituras y nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estamos viviendo como en los días de Noé. Y ahora, vean ustedes, en los días de Noé, la humanidad había llegado a su final. La gente antediluviana no sabía que habían llegado al final de aquella generación. Y a un hombre llamado Noé, el cual ofrecía a Dios los sacrificios por el pecado en favor suyo y de sus hijos, de su familia, encontramos que Dios miró y vio a ese hombre justo y a los demás no. No, ¿por qué? Es porque con los sacrificios y sangre de aquellos animalitos que se ofrecían en el Antiguo Testamento, las personas cubrían sus pecados. ¿Y cómo era posible eso? Porque aquellos sacrificios y aquella sangre representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada en la cruz del Calvario, no para cubrir los pecados, sino para quitar el pecado del mundo. Ahora la sangre de aquellos sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba en el Antiguo Testamento, por cuanto no eran
animales perfectos, por lo tanto el sacrificio no era perfecto y tampoco la sangre era perfecta. Era algo que permanecería hasta que llegara lo que es perfecto, hasta que llegara un cordero perfecto, un sacrificio perfecto. Y eso sería la venida del Mesías, la venida de un hombre perfecto, el cual nacería no por medio de unión de un hombre y de una mujer, sino por medio de creación divina. Dios creó en el vientre de María una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y fue creado así el cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea conforme a la profecía que tenía que nacer en Belén de Judea. Y ahora vean cómo se cumplen las escrituras y cómo aparece la simiente de la mujer de la cual le habló Dios a Adán y a Eva y a la serpiente ya en el huerto del Edén. La simiente de la mujer sería un hijo que una mujer tendría, y ese sería el que heriría al diablo en la cabeza. Y ahora esa profecía fue dada en el Génesis capítulo 3, verso 15 en adelante. Capítulo 3, verso 15. Y vean dónde se vino a cumplir esa profecía. Ahora encontramos a través del Antiguo Testamento que Dios fue dando más y más luz con relación a esa promesa, con relación a la venida de la simiente de la mujer, con relación a la venida del pariente redentor del ser humano, el cual quitaría el pecado del mundo. Y cuando Dios le dio a Adán y a Eva pieles para cubrir su desnudez, tuvo que morir algún animalito, el cual es de figura también de Cristo, el cual moriría para cubrir nuestra desnudez delante de Dios. Y ahora encontramos que ya allí Dios estaba poniendo el tipo y figura de la venida de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y ahora, para ser vestidos con vestiduras blancas, vean ustedes, el Cordero de Dios Jesucristo tenía que venir de la gloria y morir su cuerpo físico en la cruz del Calvario. Pero vean cómo antes de Dios cumplir esa promesa, ese programa, el cual estaba en la mente de Dios de antes de la fundación del mundo, como nos dice el apóstol San Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 verso 18 en adelante, donde nos habla de la forma en que hemos nosotros sido libertados y hemos sido nosotros rescatados. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y por amor de mí también. Y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahora vean ustedes cómo nos habla aquí de la venida y sacrificio de Cristo, y nos muestra que desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado Cristo en su venida para morir en la cruz del Calvario, para limpiarnos de todo pecado y así ser restaurados con Dios, ser nosotros reconciliados con Dios. Así como en medio del pueblo hebreo
se efectuaba el sacrificio del Cordero Pascual, el cual en medio del pueblo hebreo era un recordatorio del Cordero Pascual que se había sacrificado en la víspera de la Pascua, durante el día anterior a la salida del pueblo hebreo de Egipto. Y la sangre de ese Cordero Pascual que cada familia sacrificaba a Dios, la sangre era colocada sobre el dintel y los postes de los hogares donde ellos permanecían durante toda la noche, y el cordero era asado y colocado dentro de la casa, y durante la noche de la Pascua ellos estaban comiendo ese Cordero Pascual, pero la señal, la sangre estaba aplicada en el dintel de los postes de las puertas de los hogares hebreos, porque en esa noche vendría el destructor y el juicio divino vendría sobre los egipcios, y los primogénitos, todos los primogénitos en Egipto morirían. Pero vean ustedes, el pueblo hebreo tenía una revelación, la revelación que se requería para aquel tiempo, y tenían la revelación del Cordero Pascual siendo sacrificado y colocada su sangre sobre el dintel y postes de la puerta de entrada de los hogares hebreos, y el cordero asado dentro, siendo comido por ellos, por toda la familia. Era un tiempo, una noche muy especial para el pueblo hebreo, porque durante esa noche, a medianoche, la muerte visitaría a Egipto y moriría todo primogénito. Y la única forma de escapar de ese juicio divino, los primogénitos, era tener la sangre aplicada en el dintel de los postes, no cualquier sangre, sino la sangre del Cordero Pascual, el cual había sido examinado, había sido tomado el día 10 y luego sacrificado el día 14, había sido examinado esos días, y luego comenzaba en la misma tarde, comenzaba el día 15, porque los días para el pueblo hebreo terminan en la tarde y comienza el otro día en la tarde. Ahí se entrelaza un día con el otro día. Por eso es que para el pueblo hebreo el día sábado comienza ¿cuándo? El viernes en la tarde, a la caída del sol. A la caída del sol termina el día viernes y comienza el día sábado. Y eso sucede en la tarde del viernes. Ahora vean ustedes, todo eso es tipo y figura de edades y dispensaciones, porque las edades y dispensaciones terminan en la tarde y comienzan, las nuevas dispensaciones y nuevas edades comienzan también en la tarde. Donde termina una, comienza la otra. O sea que ahí hay un entrelace. Algunas personas pueden decir en la tarde, a la caída del sol, pueden decir, digamos, estamos en el día viernes, aunque hoy no es día viernes, pero pensemos en el día viernes, y pueden decir hoy es viernes, y luego el sol sigue bajando, llega a bajar los grados que tiene que bajar, donde termina, conforme al calendario hebreo religioso, donde termina el viernes y comienza el sábado. A la caída del sol termina el viernes y comienza el sábado, pero aunque el sol cae y las personas miran el sol y no lo ven, todavía sigue alumbrando por un lapso de tiempo más. Y cualquier persona puede decir hoy viernes, y otro que sepa puede decir hoy sábado. Y cualquier persona puede decir estoy viendo todavía la luz de este día que comenzó esta mañana. No, está viendo la luz de un nuevo día, el cual está comenzando ahí. Y luego el sol se ocultará, pero dio una muestra
dio una muestra de luz. ¿Y dónde sucede eso? Sucede en el oeste. En el oeste es donde los días terminan y comienzan. A la caída del sol. Ahora, ¿por dónde sale el sol? Por el este. ¿Y por dónde se pone el sol? Por el oeste. Y por el oeste es que se pone el sol y termina un día y ahí mismo comienza el otro día. Y eso es tipo figura del fin y comienzo de edades y de dispensaciones. Y ahora, cuando las personas ven desde la caída del sol en adelante, donde ya no se ve más el sol, pero todavía la luz del sol está alumbrando, las personas pueden decir: estoy recibiendo luz del sol del día viernes. Y la persona que hable conforme al calendario hebreo religioso dice: no, estamos viendo la luz del sol de un nuevo día, del día sábado, que nos está dando una muestra y mostrándonos que luego entrarán las tinieblas, él se esconderá por un poquito y luego saldrá en la mañana por el este. Y ahora vean cómo él es espiritual también. Por eso es que el evangelio de la gracia comenzó en el este y ha estado dándole luz espiritual a los seres humanos durante estos 2000 años que han transcurrido. Y para el tiempo final es en el oeste donde el Hijo del Hombre resplandecerá como el relámpago. Y es cuando la humanidad estará viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de Noé y al tiempo de Lot. Para el tiempo de Noé, vean cuál era la situación. Aquella generación antediluviana había llegado a su final y no lo sabía. Para saber el tiempo en que se está viviendo, solamente se necesita encontrar a un hombre. ¿Por qué no hará del Señor Jehová sin que antes de revelar sus secretos a sus siervos, sus profetas? Para Dios revelar el tiempo en que las personas están viviendo, vean ustedes a través de la historia bíblica, allá envió al profeta Noé. Y cuando él dijo que Dios iba a destruir aquella generación, todo el mundo estuvo en contra de Noé. Vean ustedes, para el tiempo de Noé hubo millones de seres humanos y también hubo miles o millones de religiones, las cuales profesaban que existía Dios y que adoraban a Dios. Aún desde el Génesis ustedes encuentran que cuando aparecieron Abel y también Caín, vean ustedes, los dos fueron a adorar a Dios. Y uno adoró a Dios ofreciendo a Dios un corderito, un animalito, y Dios aceptó el sacrificio de Abel. El otro, Caín, trajo a Dios frutos del campo. Trajo de los diferentes frutos del campo una buena canasta y los presentó a Dios. Preparó un altar y lo presentó a Dios, y Dios no aceptó esa ofrenda. ¿Y por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín y acepta la ofrenda de Abel? Sencillo. ¿Qué representan frutos del campo? Bananos o guineos, naranjas, limones, mango y vegetales y todas estas cosas.
en el programa de redención, ¿qué representan? No hay nada ahí que represente la obra de redención. Pero en el sacrificio que ofreció Abel a Dios, un cordero que representaba a Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual vendría más adelante y moriría en la cruz del Calvario, y con su sangre nos limpiaría de todo pecado. A Dios hay que adorarlo, y Él ha establecido el servicio a Él. El pueblo está llamado a servir a Dios y adorar a Dios, pero tiene que hacerlo de acuerdo al programa de Dios. No es como las personas piensen, sino como Dios ha establecido en su palabra. Y nadie se podía acercar a Dios sin un sacrificio. ¿Y qué sacrificios son? Viandas y frutas y frutos del campo. Eso no es ningún sacrificio. Pero un corderito siendo sacrificado y ofrecido a Dios, ese sí que es un sacrificio, que representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora vean el por qué aparece Abel como un hombre justo. Es porque por medio del sacrificio que él ofrecía a Dios, sus pecados eran cubiertos, no quitados, porque la sangre de los animalitos, por cuanto los animalitos no son perfectos, pues su sangre tampoco es perfecta y no puede quitar los pecados del ser humano. Y el espíritu del animalito no puede venir a la persona. Solamente puede cubrir el pecado en lo que llega el Cordero perfecto, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora Dios aceptaba esos sacrificios de animalitos porque representaban la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, lo cual estaba ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios tipifica, representa las cosas que van a ser hechas en su programa, las representa en tipos y figuras, y establece sus tipos y figuras al pueblo. Y el pueblo, vean ustedes, guarda esos tipos y figuras. Aún para la liberación del pueblo hebreo allá en Egipto, tuvo que ser sacrificado un cordero, porque para la liberación de todos los hijos e hijas de Dios, la liberación de el Egipto espiritual y del faraón espiritual, que es el diablo, y del pecado, para ser libertados, se requería un cordero pascual, y su sangre tenía que ser derramada y ser aplicada en la puerta de nuestro corazón. Y el cordero tenía que estar dentro, siendo comido por nosotros. Y también eso es así para la casa de Dios. Cristo el Cordero tiene que estar dentro de la casa y estar siendo comido en la casa de Dios. Cuando comemos la palabra de Dios, nos estamos comiendo a Cristo el Cordero de Dios, porque Él es el verbo, la palabra. Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Y cuando nosotros lo hemos recibido como nuestro Salvador y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y hemos recibido su Espíritu Santo, pues hemos aplicado todo ese tipo y figura en nuestras vidas en forma actualizada, y estamos con la sangre del Cordero aplicada en nuestra alma, en nuestro corazón, y por consiguiente hemos estado tomando su sangre. El que no beba mi sangre y coma mi carne, o el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí. Y ahora, perseverando en Cristo, vean ustedes, cada día comemos su palabra, su mensaje, y así comemos de Cristo, el cual es el verbo, la palabra. Y ahora, al creer en Él como nuestro Salvador, nos comemos su carne y nos bebemos su sangre y somos limpios de todo pecado. ¿Ven? Ahora ya Cristo
habiendo llevado a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario, ya Dios no acepta sacrificios de animalitos como los aceptaba en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué en aquel tiempo se los aceptaba y ya no los acepta? Porque ya vino el Cordero perfecto. Antes aquellos sacrificios eran solamente la sombra, el tipo y figura de lo que vendría más adelante, lo cual sería perfecto. O sea que el que vendría más adelante sería perfecto y no se necesitaría otro sacrificio. Por eso, luego, por causa de la invasión de Tito, del general romano Tito, a Jerusalén, cuando acercó a Jerusalén y luego de pasados algunos años, algunos 2 años, luego entró a Jerusalén y la destruyó el templo, se llevó el oro y todas las cosas del templo, y quedó el pueblo hebreo sin templo, quedó el pueblo hebreo sin arca del pacto, quedó el pueblo hebreo sin sacrificios por el pecado. Y todo eso porque había rechazado al Mesías, el cual estaba en medio de ellos, y no había reconocido la visitación de Dios en carne humana en Jesús de Nazaret. Y ahora todo ese juicio divino cayó sobre el pueblo hebreo, y de ahí en adelante el pueblo hebreo ha estado viajando por diferentes naciones, vagando por diferentes naciones como peregrinos, por causa del juicio divino que ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo. Porque no tienen sacrificios por el pecado, y el sacrificio perfecto por el pecado no lo han recibido todavía. El pueblo hebreo como nación no ha recibido el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, los pecados de los hebreos que no han recibido a Cristo como su Salvador son vistos por Dios, y por cuanto la paga del pecado es muerte, vean ustedes, la muerte ha estado persiguiendo al pueblo hebreo, y por poco Hitler, Mussolini y Stalin por poco exterminan a los hebreos. Ese era el propósito de estos dictadores, pero por la misericordia de Dios y promesa de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios se acordó de ellos y detuvo esa tribulación tan terrible que vino sobre el pueblo hebreo. Pues si Dios no acortaba aquellos días de tribulación que vinieron sobre el pueblo hebreo, no habría ningún hebreo en la tierra vivo, porque el plan de Hitler y esos dictadores era exterminar al pueblo hebreo. Y entonces no quedaría ninguno vivo, pero por causa de los escogidos, Dios detuvo aquella tribulación, aquella gran tribulación que vino sobre el pueblo hebreo, y por causa de los escogidos, Él ha obrado para que regresen a su tierra, porque Él tiene de medio del pueblo hebreo 144,000 hebreos señalados en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, verso 12 en adelante, y capítulo 14, verso 1 en adelante. 144,000 escogidos hebreos, 12,000 de cada tribu, que lo reconocerán en su segunda venida, lo recibirán y serán llamados y juntados y sellados en sus frentes por el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Con ese ángel mensajero que viene con el sello del Dios vivo, o sea que viene con el Espíritu Santo, viene con el ángel del pacto en él manifestado, para llevar y juntar 144,000 hebreos. Por eso es que muchos han tratado de convertir el pueblo hebreo a Cristo y no han podido. El pueblo hebreo como nación nunca ha sido convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios se tornó de los hebreos a los gentiles y ha estado entre los gentiles, llamando y juntando un pueblo para su nombre de etapa en etapa. A través de estos 2000 años que han transcurrido, así Dios ha estado haciendo. Dios ha estado en el Espíritu Santo en medio de los gentiles, llamando y juntando un pueblo para su nombre. Y de vez en cuando han entrado hebreos también como individuos. Pero el pueblo hebreo como nación nunca ha entrado al cristianismo. Y aunque han tratado de convertirlos al cristianismo, no han podido. Pero vean ustedes
para el tiempo final. San Pablo nos dice en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante, que Dios va a tratar nuevamente con el pueblo hebreo. Es un misterio para la humanidad que el pueblo hebreo haya rechazado al Mesías al cual estaba esperando, y que hayan transcurrido tantos años y todavía no se haya dado cuenta que Jesús es el Mesías, y no hayan recibido a Jesús el Mesías como su Salvador y como su Rey. Pero esto es un misterio del cual San Pablo habla y dice en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta cuándo estará el endurecimiento del corazón de los hebreos? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado el último de los escogidos de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y se haya completado así la iglesia del Señor Jesucristo para los muertos en Cristo, entonces ser resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos ser transformados y todos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora Dios no se puede tornar al pueblo hebreo hasta que no se complete la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es formada por personas que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo, y así nacen de nuevo y nacen en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y nacen como hijos e hijas de Dios. Por eso es tan importante el nuevo nacimiento del cual Cristo le habló a Nicodemo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede entender y no puede entrar al reino de Dios. No puede una persona decir: yo me voy a meter a la iglesia de Jesucristo. Eso no es así. ¿Cómo? Tampoco una persona puede decir: yo me voy a meter a esa familia y voy a ser un hijo de esa familia. No, tiene que nacer por medio de el esposo y la esposa de esa familia. Y entonces cuando nace, la esposa dice: ha nacido un hijo mío más. Y el esposo dice: mi esposa me ha dado otro hijo mío. Pero si una persona dice: yo me voy a meter a esa familia como hijo, voy a ser un hijo de esa familia, y entra por ahí por la casa, seguida que lo ven: oye, ¿qué hace fulano por ahí? No dicen: ¿qué hace mi hijo? ¿Qué hace ese fulano? Cuidado, hay que cerrar la puerta porque no sabemos qué costumbres tenga. Así es que para pertenecer a la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, hay que nacer en la iglesia de Jesucristo. Y eso es nacer en el reino de Dios por medio del nuevo nacimiento, al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así recibimos el Espíritu, la vida del Cordero de Dios, y Él coloca su sangre en nuestra alma, en el lintel y los postes de la puerta de nuestro corazón. Y ahí tenemos la señal de vida eterna. Y ahora vean ustedes cómo, así como sucedió en vez del pueblo hebreo allá en Egipto, sucede en la vida de cada primogénito de Dios. El pueblo hebreo como nación es la nación primogénito de Dios, es la primera nación creada por Dios. Dios creará más naciones para el reino milenial, pero la primera nación creada por Dios es la nación hebrea, es la nación primogénita. Pero Dios ha dicho por medio de Jacob, cuando bendijo a Efraín y a Manasés,
hablando de Efraín, dijo que él formaría y que de él serían formadas multitud de naciones. Eso está por ahí por el capítulo 48 del Génesis. Vean ustedes, Efraín era medio gentil y medio hebreo. Medio gentil, mitad gentil por parte de su madre, que era egipcia, y mitad hebreo por medio de José, que era hebreo, hijo de Jacob. Ahora miren en el capítulo 48 del Génesis, en versos 15 en adelante, dice: y bendijo a José, o sea, Jacob, y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: haz no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Manasés representa al pueblo hebreo, el cual rechazó a Cristo en su primera venida, y por consiguiente la bendición de la primogenitura la perdió, y pasó esa bendición de la primogenitura de los hebreos a la iglesia gentil. Efraín representa a la iglesia gentil, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta mayormente por gentiles. Y la bendición de la primogenitura fue pasada por medio de la cruz, que está tipificada en el cruce de manos. Vean cuando Jacob cruzó sus manos, colocando su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. ¿Qué hizo? Es una cruz. Y por medio de la cruz, Cristo pasó la bendición de Abraham a los gentiles, a la iglesia del Señor Jesucristo. Así fue pasada la bendición de la primogenitura. Y vean ustedes, a través de estos 2000 años que han transcurrido, más el tiempo en que estamos, vean ustedes, han estado siendo llamados y juntados millones de seres humanos en el cuerpo místico de Cristo. Y todas esas personas que han creído en Cristo, ya sean primogénitos o sean personas que no pertenezcan a los primogénitos, pero que han creído en Cristo y se han mantenido fieles a Dios para el reino milenial. Vean ustedes, los que estén vivos en este tiempo final podrán entrar, miles, al reino milenial. Y luego para la eternidad, millones resucitarán antes del juicio final, para ir al juicio final, ser juzgados, y millones saldrán bien, otros millones saldrán mal y serán echados al lago de fuego, pero otros saldrán bien y entrarán
a la vida eterna. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no será juzgada, porque nosotros fuimos juzgados cuando Cristo fue juzgado y murió en la cruz del Calvario. Y nuestros pecados fueron quitados por Cristo, y por consiguiente tenemos vida eterna. Cristo nos dijo en San Juan capítulo 5, verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, no tendremos que estar en el juicio final para ser juzgados, porque ya fuimos juzgados en Cristo. Él llevó la paga por el pecado, por nuestros pecados. Él pagó la pena por nosotros y nos ha dado vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora, ¿estaremos nosotros en el juicio final o no? Vamos a estar, pero no para ser juzgados, sino que San Pablo dice: ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Vamos a estar con Cristo. Cristo allí estará como el juez en el trono blanco juzgando, y nosotros estaremos con Él en ese juicio, asistiéndole, juzgando también con Él, porque la corte de Cristo en el juicio del trono blanco será Cristo y su iglesia. Y ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios tiene para sus primogénitos, para sus escogidos. Cuando hablamos de los primogénitos de Dios, estamos hablando de todas las personas que en el tiempo que vivirán en la tierra recibirán a Cristo como su Salvador, lavarán sus pecados en la sangre de Cristo y recibirán su Espíritu Santo, y por consiguiente nacerán de nuevo, nacerán en el reino de Dios y obtendrán así el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice que Él predestinó, Él ordenó el cordero que sería sacrificado, o sea, a Cristo en su venida, siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Ya eso Dios lo había predestinado, ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y así también los que obtendrían el beneficio del sacrificio de Cristo. Ya Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo, y nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Pero somos manifestados en el tiempo que nos toca vivir a nosotros, como los de edades pasadas fueron manifestados en el tiempo que les tocó vivir. Cristo dice: el que es de Dios oye la voz de Dios. Y Cristo también dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿La voz de quién? La voz del buen pastor. Él dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como yo conozco al Padre. San Juan capítulo 10 es donde Cristo habla estas palabras tan hermosas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De quién está hablando ahí? De los hijos e hijas de Dios que estarán entre los gentiles. No son
del redil hebreo. No son de los hebreos, sino de entre los gentiles. Dice: aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia de Jesucristo, y el pastor es nuestro amado Salvador Jesucristo. Y ahora vean cómo Dios llave junta a sus escogidos. Cristo llave junta a sus escogidos, el buen pastor. Donde los llama, donde los junta, los llama y los junta en su cuerpo místico de creyentes, o sea, en su iglesia. Ahí es donde nacen de nuevo y vienen a formar parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo, vienen a formar parte del redil del Señor. Y ahora, en ese mismo pasaje, Cristo nos dice que Él es la puerta. Vean, en el mismo capítulo 10, verso 7 en adelante dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora vean cómo Cristo se presenta como la puerta. Por eso es que Cristo, en el capítulo 16 de San Mateo, cuando preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, comenzaron sus discípulos a decir a Jesús: unos dicen que tú eres Elías, otros que eres alguno de los profetas, Jeremías o alguno de los profetas, y otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas, o sea, alguno de los profetas que ha resucitado. Y ahora Jesús quiere saber lo que ellos pensaban o creían acerca de él, de Jesús. Y pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Ahora vean cómo Cristo promete a San Pedro darle las llaves del reino de los cielos. Y si hay una llave, pues hay una cerradura que está en una puerta para abrir una puerta. Cuando le dicen: estas son las llaves de mi casa, pues usted sabe que con esa llave usted puede abrir la puerta de esa casa. Y ahora Cristo promete a San Pedro darle las llaves del reino de los cielos. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Y tiene que abrir la puerta del reino de los cielos, que es Jesucristo. La puerta por donde tienen que entrar todas las ovejas al ser llamadas por Cristo de edad en edad. Y el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro, puesto en pie, dio testimonio de lo que allí estaba pasando, porque muchos pensaban que estaban borrachos. Y Pedro, puesto en pie, dice: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora primera son las 6 de la mañana, la hora segunda, o sea, de 6 a 7 de la mañana, la hora segunda es de 7 a 8 de la mañana, y la hora tercera es de 8 a 10 de la mañana. Y esas 3 horas componen
la cuarta vigilia. La única de las vigilias que es durante la mañana. Las otras tres vigilias anteriores corresponden a la noche. Ahora, Pedro le dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y dice Dios, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y sigue diciendo todas las cosas que estarán sucediendo con la venida del Espíritu Santo. Y ahora, Pedro diciendo que en los postreros días, señalando allí que está viniendo el Espíritu Santo, porque esa es una promesa para los postreros días, está señalando que ya los postreros días habían comenzado y han transcurrido de aquel tiempo hacia acá unos 2000 años aproximadamente. ¿Se equivocaría San Pedro al decir que los postreros días ya habían comenzado? Vamos a ver qué Pablo dice, que San Pablo dice con relación a los días postreros. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice San Pablo que Dios habló por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, dice que en los postreros días. ¿Y qué son entonces los postreros días? Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 verso 4 dice que un día delante de Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que un día de Dios, delante de Dios, para los seres humanos es un milenio. O sea, un día milenial, 1000 años. Y los días postreros comenzaron en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Porque cuando Jesús tenía unos 4 años de edad, comenzó el quinto milenio. Y el quinto milenio es el primero de los días postreros para los seres humanos. Es el primero de los 3 días postreros delante de Dios. Y los días posteriores delante de Dios son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Así como los días posteriores de la semana son jueves, que es el quinto día, viernes, que es el sexto día, y sábado, que es el séptimo día. Y ahora el día posterior de la semana es el séptimo día. Por eso también en medio del pueblo hebreo se le ha llamado el día del Señor, el cual también tipifica el séptimo milenio, en donde Cristo establecerá el glorioso reino milenial. Ahora hemos visto que los días posteriores son el quinto, sexto y séptimo milenio para los seres humanos. De Cristo hacia acá han transcurrido unos 2000 años y ya estamos viviendo en el 1999 conforme al calendario que se usa entre los gentiles, calendario gregoriano, y también se le llama calendario cristiano. Pero miren ustedes, pronto comenzará el siglo XXI y por consiguiente el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Pronto comenzará el día postrero delante de Dios, que será el milenio postrero, o sea, el tercer milenio de Cristo hacia acá y séptimo milenio de Adán hacia acá. Ahora, ¿qué cosas importantes hay para el séptimo milenio? Para el día postrero delante de Dios hay grandes bendiciones prometidas, pero miren, también para todos los días postreros
quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio, Dios prometió derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso es lo que ha estado haciendo Él desde el día de Pentecostés hacia acá, derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Dios ha enviado su Espíritu Santo sobre esas personas y ha producido en ellos el nuevo nacimiento. Esa es una promesa para los días posteriores, o sea, para los 3 milenios posteriores, quinto, sexto y séptimo milenio. Ahora, para el día postrero en específico, vean ustedes, encontramos que hay grandes bendiciones. Ahora, durante los 2 primeros días postreros, la dispensación de la gracia se lleva a cabo, que es la sexta dispensación. Y luego se entrelaza la séptima dispensación en el día postrero con la dispensación de la gracia. Y ahora, ¿qué cosas hay prometidas para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio? En San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, el mismo Jesús dice: y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando Cristo resucitará a todos los que el Padre le ha dado, o sea, todas las ovejas que han escuchado su voz, pero luego han muerto físicamente, Cristo dice que los resucitará en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y después de la resurrección de los muertos en Cristo, vendrá la transformación de nosotros los que vivimos. Porque la resurrección es primera y después nuestra transformación. Por lo tanto, la transformación nuestra es también para el día postrero. Y después estaremos aquí de 30 a 40 días ya con el nuevo cuerpo, y luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, también el rapto o arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo es para el día posterior, o sea, para el séptimo milenio. Ahora, no sabemos en qué año del séptimo milenio se llevará a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos y el arrebatamiento de todos los escogidos en el nuevo cuerpo. Pero es una promesa hecha por Cristo, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, para ser cumplida en el día posterior, o sea, en el séptimo milenio. Pero para ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios y ser preparados para ser transformados, tenemos la promesa de la gran voz de trompeta, trompeta final, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24, verso 31. Y luego encontramos en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. La voz de Cristo, como una voz de trompeta, nos llama a subir. ¿Y dónde vamos a subir para escuchar su voz? Vamos a subir a la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Y ahí escucharemos la voz de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero ¿cómo vamos a escuchar la voz de Jesucristo? Si Él murió, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios en el cielo haciendo intercesión por nosotros. Pues en la misma forma en que durante las edades pasadas se ha escuchado la voz de Cristo en medio de su iglesia. Él dijo que Él tenía otras ovejas que no eran del redil hebreo, las cuales también le convenía llamar y juntar, recoger. Y dijo que oirán su voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y cómo han estado escuchando la voz de Cristo? Cristo en Espíritu Santo ha estado en medio de su iglesia
y ha estado manifestándose por medio de sus ángeles mensajeros, enviados de edad en edad, y junto a esos mensajeros han estado ministros fieles a Dios, trabajando en la obra de Cristo y llevando el mensaje que Dios ha dado para cada edad. Y la gente han estado escuchando ese mensaje. Esa es la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo en cada edad, a través del mensajero de cada edad, llamando y juntando a los escogidos de cada edad, a las ovejas de Dios de cada edad. ¿Dónde? En el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, para este tiempo final, vamos a ver por medio de quién estará hablando Jesucristo en el Espíritu Santo y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora las cosas que Cristo en Apocalipsis capítulo 4 dijo que nos daría a conocer, ahora envía su ángel mensajero para que el ángel de Jesucristo las dé a conocer a su pueblo, a su iglesia. ¿Y no era Cristo el que las daría a conocer? Claro que sí, pero Él tendrá un instrumento aquí en la tierra, un hombre aquí en la tierra, el cual es llamado el ángel del Señor Jesucristo, y es enviado a su iglesia. Cristo le envía a su iglesia, y por medio de ese ángel mensajero, Cristo estará manifestado en la tierra en medio de su iglesia, hablando a su iglesia, porque pondrá en el corazón y en la boca de su ángel mensajero su palabra, y por medio de ese mensajero Cristo se manifestará, y ese mensajero hablará ungido con el Espíritu Santo todas las cosas que Cristo coloque en su corazón y en su boca para hablarle a su iglesia. ¿Y qué le estará hablando a su iglesia? Pues todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. No hay otra forma para comprender las cosas que han de suceder en este tiempo final. Si usted le da la Biblia a 1000 doctores en teología de las diferentes agrupaciones religiosas, ya sean del cristianismo o de otras líneas de pensamientos religiosos o de otro tipo, toman la Biblia y le dan su propia interpretación de acuerdo a lo que ellos piensan que significa cada símbolo del Apocalipsis. Pero hay uno que fue enviado a Juan el apóstol, que le dio esa revelación del Apocalipsis en forma simbólica. Y si Jesucristo envía a su iglesia ese mismo ángel a su iglesia como lo envió Juan, y lo envía a su iglesia para que le dé a conocer el significado de esos símbolos que le dio Juan, tendremos el conocimiento claro, completo, verdadero de estos símbolos apocalípticos, y así obtendremos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, porque aquí en estos símbolos están profetizadas las cosas que han de suceder, pero están selladas, están escondidas en esos símbolos. Y ahora tendrá Dios en sus planes, Jesucristo en sus planes tendrá enviar a su ángel a su iglesia. Vimos que Él dijo que envía a su ángel para manifestar a sus siervos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora otro testigo más, o sea, otro pasaje más que diga que Jesús lo envía. Apocalipsis capítulo 22 verso 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El mismo ángel que le envió a Juan el apóstol
lo envía a su iglesia en el día postrero para darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales ya fueron habladas en símbolos a Juan el apóstol. Y ahora este ángel mensajero, que es un redimido por la sangre de Cristo, un miembro del cuerpo místico de Cristo, estará en este tiempo final, en el día postrero, ungido con el Espíritu Santo. Y ese es el ángel de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. Pero antes de dirigirse al pueblo hebreo con el mensaje del evangelio del reino, estará en medio de la iglesia gentil, dándole testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, abriéndole estas profecías que están en símbolos en el libro del Apocalipsis y en el libro del profeta Daniel, y también en el libro del profeta Ezequiel. Y también están en diferentes formas estas profecías de las cosas que deben suceder en este tiempo final. Están en los libros del profeta Isaías, del profeta Jeremías y de otros profetas. Todas las profecías que hablan del día postrero en el Antiguo Testamento, vean ustedes, dan un testimonio de lo que va a suceder. Pero esas profecías, como le dijo el ángel Gabriel a Daniel, están selladas y cerradas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin, en donde Dios Jesucristo envía su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas, a abrir todos estos misterios que están sellados en la Biblia y darlos a conocer a la iglesia de Jesucristo, después al pueblo hebreo. O sea, las cosas que no fueron abiertas en edades pasadas, las cosas que no fueron reveladas por el reverendo William Branham cuando habló de los sellos y habló de las 7 edades, las cosas que quedaron en secreto selladas serán abiertas en este tiempo final por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, que es enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, hay muchos buenos predicadores y hay muchos buenos teólogos, hay muchos buenos sabios, muchos entendidos y sabios en asuntos religiosos. Pero Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel, un hombre mensajero. Él envía uno. Y yo les digo, con uno ungido con el Espíritu Santo para abrir estos misterios es suficiente. Si hay muchos, cada uno daría su opinión. Pero si hay uno solo, ese busca de parte de Dios la revelación, la recibe y la pasa al pueblo. Ahora, Jesucristo es el que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el ungido del Señor Jesucristo. Ese es el ungido del Espíritu Santo enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios de este tiempo final, ser llamados y juntados ¿dónde? En el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ser así preparados para ser transformados. Recibir así la fe para ser transformados y arrebatados al cielo y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora este ángel no vendrá discutiendo, sino trayendo la revelación divina, porque él sabe que el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es que él no va a estar afanado y preocupado, sino tranquilo.
dando el mensaje de Jesucristo, sabiendo que Jesucristo estará llamando y juntando a sus escogidos con ese mensaje, porque Jesucristo estará en él, manifestado, hablándole a su pueblo en este tiempo final, como lo hizo en otras edades. Y ahora somos llamados y somos preparados para nuestra transformación. Recibimos la fe para ser transformados y reptados por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque fe es de revelación. Y así como la fe es la revelación para recibir el perdón de nuestros pecados y ser lavados nuestros pecados y quitados de nosotros, y así ser perdonados nosotros y ser llenos del Espíritu Santo, la fe, la revelación, ¿dónde está? Está en la predicación del Evangelio de la gracia, que revela el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y la persona que no tiene esa revelación, la cual se obtiene por medio de la predicación del Evangelio, no puede lavar sus pecados en la sangre de Cristo, no puede recibir el perdón de sus pecados y por consiguiente no puede recibir el Espíritu Santo. Y por consiguiente no puede recibir el nuevo nacimiento y no puede ser colocado en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean que la fe para recibir el perdón de nuestros pecados, ser lavados con la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo y nacer de nuevo, esa fe, esta revelación está ¿dónde? En la primera venida de Cristo. Es la revelación de la primera venida de Cristo siendo dada a conocer. Y Pedro el día de Pentecostés abrió la puerta. Abrió la puerta del reino de los cielos. O se abrió el misterio de la primera venida de Cristo. Abrió la puerta que es Cristo en su primera venida y dio a conocer qué fue la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y comenzaron a entrar por esa puerta miles de personas. Y ya van 2000 años aproximadamente y siguen entrando por esa puerta miles de personas. Pero algún día entrará el último. Y cuando entre el último, ¿qué pasará? El último entrará con y bajo el llamado del mensaje final de Cristo, del mensaje de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pues son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Y ahora, cuando entre el último, ¿qué pasará? Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo. Y cuando termine su obra de intercesión en el cielo, se cumplirá la profecía de Jesús de las 10 vírgenes en San Mateo capítulo 25, verso 6 en adelante, donde dice: y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden
y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En este pasaje hemos visto que en algún momento en el tiempo final, en el día postrero, se cerrará la puerta, y la puerta es Cristo. Se cerrará la puerta de los gentiles, que es Cristo, el cual durante todos estos 2000 años ha estado. Esa puerta ha estado abierta para que entren por esa puerta, recibiendo a Cristo como su Salvador, arrepentidos de sus pecados y lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo, y así entrando al reino de Dios por la puerta de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Y así se entra por esa puerta al cuerpo místico de Cristo durante la dispensación de la gracia. Cristo es la puerta. Y con la revelación, Pedro abrió esa puerta el día de Pentecostés a los hebreos, y luego en la casa de Cornelio a los gentiles. Pero esa puerta va a ser cerrada cuando entre hasta el último de los escogidos. En la parábola hablada por Cristo sobre el padre de familia, en San Lucas capítulo 13 verso 22 en adelante, nos habla también de que la puerta va a ser cerrada. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ahora podemos ver que conforme las profecías de Jesús, la puerta de la misericordia será cerrada algún día, cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, de los
miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces Cristo saldrá del trono de intercesión y reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y estaremos aquí luego de 30, 40 días, como Jesús estuvo unos 40 días después que resucitó, apareciéndole en diferentes ocasiones a sus discípulos. Luego nosotros, pasados esos 30, 40 días, seremos arrebatados al cielo y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Cuando seamos transformados, entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico y cuerpo físico y eterno, porque también nosotros tendremos un cuerpo eterno y glorificado. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Dios tiene para su iglesia en el día postrero. Pero antes de resucitar a los muertos en Cristo, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios por el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que revela el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y Cristo siendo la puerta en su primera venida, la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario, es la puerta para la dispensación de la gracia. Y Cristo en su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, es la puerta que se abre en el cielo, la puerta de la segunda venida de Cristo, para entrar por ella y recibir la fe, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y así, la puerta para la dispensación del reino ser abierta completamente y entrar por la puerta de la segunda venida de Cristo el pueblo hebreo. Por esa puerta es que entrará el pueblo hebreo en este tiempo final, por la puerta abierta de la segunda venida de Cristo. Y esa es la puerta abierta celestial, la cual está representada en el séptimo sello de Apocalipsis, capítulo 8, verso 1. Y cuando fue abierto el séptimo sello en el cielo, hubo silencio en el cielo como por media hora. El misterio contenido en el séptimo sello es el misterio que estuvo en la mente de Dios siempre y no fue dado a conocer a ninguna persona, a ningún profeta. El mismo Señor dijo que ni los ángeles aún sabían cuándo sería el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendría. Ese es el misterio más grande de todos los misterios de Dios. Pero para el tiempo final, ese misterio sería revelado a la iglesia de Jesucristo por medio de la manifestación de Jesucristo y Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y de entre todas las cosas que deben suceder pronto en el tiempo final, la más grande es la segunda venida de Cristo. Y esa es la puerta de escape para todos los hijos e hijas de Dios en este tiempo final, para escapar de las cosas que han de venir sobre la tierra, para escapar de los juicios divinos que han de venir
durante la gran tribulación, así como Noé, para escapar de los juicios divinos que caerían en aquel tiempo sobre el mundo antediluviano, tuvo que entrar por una puerta abierta, pero después fue cerrada. Dios la cerró, y cuando Dios la cerró, ya no había más oportunidad para las personas, aunque quisieran entrar por ella. Ahora podemos ver que cuando se cierra la puerta de la gracia, la puerta de la misericordia, bajo la dispensación de la gracia, para el mundo ya no habrá más oportunidad. Pero los escogidos de Dios habrán entrado por la puerta abierta del cielo, que es la segunda venida de Cristo, y pasarán a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Esa es de la puerta de escape, para escapar de los juicios divinos de la gran tribulación que han de venir sobre la tierra. Por eso es que Jesús en San Lucas capítulo 18 verso 8 dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fe, revelación en la venida del Hijo del Hombre. ¿Tendrán la revelación y la fe de la segunda venida de Cristo? No la tendrán. Por lo tanto, Jesucristo envía a su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, para que así obtengamos la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo, y entremos por esa puerta y escapemos de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra, para que entremos por esa puerta y podamos ser transformados en este tiempo final. Pues la iglesia del Señor Jesucristo, para su transformación y arrebatamiento al cielo, sabe que depende de su segunda venida. Por eso la iglesia por 2000 años ha estado esperando la segunda venida de Cristo. ¿Para qué están esperando la segunda venida de Cristo? Para ir con Cristo al cielo, a la cena de la boda del Cordero. Sin la revelación de la segunda venida de Cristo, las personas no pueden ser transformadas para ser llevadas al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Lo que une a la iglesia del Señor Jesucristo es la revelación de la segunda venida de Cristo, siendo dada a conocer por el ángel del Señor Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo y enviado por Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, para que así todos los hijos e hijas de Dios estén en pie delante del Hijo del Hombre en su venida en este tiempo final, resplandeciendo como el relámpago en el occidente, o sea, en el continente americano, al cual pertenece la América Latina y el Caribe. Es la América Latina y el Caribe la que tiene la promesa de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago. En San Lucas capítulo 21 verso 34 al 36 dice Jesús: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre todos los que habitan sobre la faz
de toda la tierra, vendrá ese día. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, o sea, de los juicios divinos, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, de estar en pie delante del Hijo del Hombre, de estar en pie delante de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, estar en pie delante de la segunda venida de Cristo, como estuvieron los discípulos de Jesucristo. Y cuando les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora, para este tiempo final, estaremos viendo a Jesucristo manifestado en su ángel mensajero, en el cual estará operando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y eso es el Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en el día postrero. Pero el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo, pero en él estará Jesucristo en Espíritu Santo manifestando estos grandes ministerios para beneficio de su iglesia y para beneficio del pueblo hebreo. Ese misterio es abierto a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero enviado en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya hace tiempo que estamos en el séptimo milenio. Pero si le dejamos tal y como está, solamente falta muy poco tiempo. Para unos, el 1 de enero del año 2000 termina o comienza el primer siglo del tercer milenio de Cristo hacia acá y séptimo milenio de Adán hacia acá. Y también comienza el tercer milenio de Cristo hacia acá y séptimo milenio de Cristo hacia acá. O sea, comienza el primer siglo de el séptimo milenio y del tercer milenio. Es como podemos entender el tercer milenio y séptimo milenio. Tercer milenio de Cristo hacia acá y séptimo milenio de Adán hacia acá. El tercer milenio de Cristo hacia acá es el séptimo milenio también. Y el primer siglo para algunos comienza a las 12:01 de la noche del día 1 de enero del año 2000. Y para otros, el 1 de enero del año 2001. Así están las naciones que no saben si el próximo milenio comienza en el año 2000, en enero, o si comienza en el año 2001. Así está la humanidad. Pero no importa que tengan esa confusión. Fue que el calendario lo cambiaron y por esa causa hay esa confusión. Pero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya hace tiempo estamos en el séptimo milenio y por consiguiente en el día postrero delante de Dios. Este es el tiempo para el llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y dando a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo
como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y con ese misterio siendo revelado, los escogidos son llamados, el entendimiento de los escogidos es abierto, y el corazón de los escogidos es abierto, es enternecido, y los escogidos escuchan así la voz de Cristo y dicen: esto era lo que yo estaba esperando. ¿Por qué? Porque eso es lo que todo escogido de Dios, todo hijo de Dios, ha estado esperando por 2000 años. La revelación de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y eso es lo mismo que el pueblo hebreo está esperando. Y ellos verán todo esto en vez de la iglesia de Jesucristo y dirán: pero si esto es lo que nosotros estamos esperando. Y ellos lo van a recibir. Ellos entrarán por esa puerta abierta en el cielo, la puerta abierta en el cielo de la segunda venida de Cristo, como Rey de reyes y Señor de señores. Y ellos tienen el trono de David, esperando por el Rey de reyes y Señor de señores, el heredero al trono de David. El arcángel Gabriel dijo que Jesús sería el heredero al trono de David, y Dios le daría el trono de su padre David. En su segunda venida, Cristo viene como Rey de reyes y Señor de señores, como Hijo del hombre e Hijo de David, y reclamará a todos los que ha redimido con su sangre preciosa, y reclamará su trono también. Ese es el trono de Cristo, el trono de David. El trono de Cristo ha estado sentado en el cielo, es el trono del Padre. Pero el trono de Jesús es el trono de David. Ese es el trono donde Él estará durante el reino milenial, en el séptimo milenio. Por eso es que para el séptimo milenio Cristo ha hecho las promesas de la resurrección de los muertos en Cristo, y de la transformación de nosotros los que vivimos, y del arrebatamiento de nosotros al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Porque Él viene como el león de la tribu de Judá para buscar su reina, su iglesia, y llevarla a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora podemos ver las grandes bendiciones que Dios tiene para el día postrero, tras esa puerta de escape. Esa puerta de escape, la segunda venida de Cristo, es la única esperanza para los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Por esa puerta entrarán todos los que tienen sus nombres en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y así recibirán la fe para ser transformados y raptados. La fe, la revelación de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá. Ninguna persona podrá ser transformada y llevada a la casa de nuestro Padre Celestial sin que obtenga la revelación de la segunda venida de Cristo, porque Él viene para llevarse a sus escogidos, a su iglesia, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Y son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, dice Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 10. Ahora podemos ver que aunque la situación mundial en todas las naciones está muy difícil,
y muchas naciones están en guerra, que es una situación más difícil todavía. La humanidad se encuentra como en los días de Noé y como en los días de Lot. Se encuentra a punto de recibir el juicio divino, como lo recibió el mundo antediluviano y como lo recibió Sodoma y Gomorra. Pero hay una puerta abierta para los hijos e hijas de Dios. El séptimo sello, la puerta abierta de la segunda venida de Cristo. Esa es la puerta de escape. Y las vírgenes prudentes, que son las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entraron con Cristo en su segunda venida y se cerró la puerta, y luego quedaron fuera las insensatas para pasar por la gran tribulación. Pero nosotros no pasaremos por la gran tribulación, sino que seremos transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Tenemos una puerta de escape, la segunda venida de Cristo. Para eso es la segunda venida de Cristo, para escapar de todas estas cosas que han de venir sobre la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre y ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Dios en este tiempo está llamando y juntando a todos sus escogidos y está uniendo a su iglesia en amor divino. Está uniendo a los ministros en amor divino alrededor del mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, dándoles a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así abriéndonos las escrituras y abriéndonos el corazón y abriéndonos el entendimiento para entender todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Y los entendidos entenderán todas las cosas que el profeta Daniel quiso entender, pero le fue dicho: esto está sellado y cerrado hasta el fin. Y ahora llegamos al final, donde son abiertas todas estas cosas para recibir así la fe, la revelación, para ser transformados y raptados, o sea, arrebatados al cielo, a la cena de la boda del Cordero, y escapar del juicio divino de la gran tribulación. Ahora hemos visto la puerta de escape. Es la segunda venida de Cristo. Hemos visto que siempre que un juicio divino está prometido para venir, hay una forma de escapar de ese juicio divino. Hay una puerta abierta, y esa puerta abierta en el día postrero es Cristo en su segunda venida, el cual viene para buscar a su iglesia y llevársela a la casa de nuestro Padre Celestial antes que comience la gran tribulación. No hay otra forma para escapar del juicio divino de la gran tribulación. Si usted encuentra otra forma, puede patentizarla. Pero recuerde, ya está patentizada en la Biblia la única forma que hay, conforme a la palabra de Dios, para escapar del juicio divino de la gran tribulación que ha de venir sobre la raza humana. No hay otra forma para escapar, solamente por medio de Cristo en su segunda venida, el cual viene a buscar a su iglesia para llevarla a la casa de nuestro Padre Celestial.
Él resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará. Estamos viviendo en el fin del tiempo. Estamos viviendo en el fin del siglo. Y estamos viviendo en el día postrero. En el último de los días postreros. Delante de Dios. Que es el último de los milenios postreros. Ahora hemos visto lo que son los días postreros. Y hemos visto lo que es la gran voz de trompeta. Es la voz de Cristo. Como león de la tribu de Judá. Hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Es la gran voz de trompeta que Juan escuchó en el día del Señor, en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11. Y esa voz dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero. Por medio de su ángel mensajero es que Él nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder. Cristo en el Espíritu Santo viene manifestado en su ángel mensajero, ungiendo a su ángel mensajero y colocando en el corazón y en la boca de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder para que Él las hable a su iglesia, porque su ángel mensajero es el enviado para dar testimonio de todas estas cosas en todas las iglesias. O sea que el cristianismo para este tiempo final tendrá un solo mensajero de Dios, el ángel del Señor Jesucristo, y a Él se unirán miles de ministros y recibirán su mensaje y dirán: este era el mensaje que yo estaba esperando para mi iglesia, y lo llevarán a su iglesia y así obtendrán el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, y serán preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Así es como entramos a la única puerta de escape, a la segunda venida de Cristo. Cristo es la puerta, tanto en su primera venida como en su segunda venida. No hay otra puerta. Cristo, nuestro amado Salvador, es la puerta de escape en la dispensación de la gracia, y Cristo, nuestro Salvador, en su segunda venida es la puerta de escape en la dispensación del reino, en el día postrero. Por esa puerta es que entran los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en la dispensación de la gracia, y después entran por la puerta que es Cristo en su segunda venida, entran a la dispensación del reino para ser transformados y raptados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. Hemos visto la única puerta de escape. La única puerta de escape para lavar a nuestros pecados y recibir el Espíritu Santo es la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y la puerta de escape para recibir nuestra transformación es Cristo en su segunda venida, para aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Primero hay que entrar por la puerta de la primera venida de Cristo, y después hay que entrar por la puerta de la segunda venida de Cristo para ser transformados y raptados y llevados al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial.
Miren, en el templo, para entrar hasta el lugar santísimo, las personas tenían que entrar por 2 puertas. Y el sumo sacerdote era el que podía entrar por las 2 puertas. Los demás podían entrar por la primera, la puerta que daba al lugar santo, la puerta que estaba entre el atrio y el lugar santo. Al entrar por esa puerta, pasaban al lugar santo. Pero luego, para entrar al lugar santísimo, había otra puerta, donde estaba el velo del templo, el velo del lugar santísimo. El que pasaba a través de ese velo pasaba al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Ahora podemos ver que hay que entrar por la primera puerta, la puerta de la primera venida de Cristo, para venir a formar parte de la iglesia de Jesucristo, para venir a formar parte del templo espiritual de Cristo y estar en el templo espiritual de Cristo. Y hay que pasar a través de la segunda puerta para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo en la iglesia de Jesucristo es la edad de la piedra angular. Y hay que entrar por la puerta de la segunda venida de Cristo. Ahora podemos ver que para estar ante la presencia de Dios en el día postrero, en pie delante del Hijo del Hombre, hay que entrar por la puerta que está en el lugar santísimo. Hay que pasar a través del velo, hay que pasar a través de la segunda venida de Cristo para estar en pie delante de Dios, como estaba el sumo sacerdote y Moisés cuando pasaban al lugar santísimo. Estaban allí en pie delante de la presencia de Dios, mirando cara a cara la gloria de Dios, la luz de la Shequina sobre el propiciatorio y escuchando su voz. La única puerta de escape, hemos visto, la única puerta de escape para dispensación de la gracia, la primera venida de Cristo. Para dispensación del reino, en adición a la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Para los que entraron por la puerta de la primera venida de Cristo, tienen la bendición y privilegio de entrar por la puerta de la segunda venida de Cristo para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. La única puerta de escape. Cada día las cosas en la tierra se ponen más difíciles. Guerras por todos los lugares. Y en la actualidad la humanidad está asustada porque como están las cosas por el Medio Oriente, de un momento a otro puede encenderse una tercera guerra mundial. Y esa guerra es atómica. Por lo tanto, hay temor en los corazones y en las mentes de los seres humanos. Y la humanidad, desde lo profundo de su corazón, dice o se pregunta: ¿qué será de nosotros si estalla una tercera guerra mundial? La Biblia dice lo que será en Malaquías capítulo 4, donde nos dice: y aquí viene el día ardiente como un horno. Es un día ardiente como un horno. Se va a desatar la radioactividad por medio de esas armas nucleares, y también
a causa de cosas de la naturaleza. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, no les dejará ni a abuelito, ni al bisabuelo, que es la raíz, ni a los nietos, que son las ramas, o a los padres de esos nietos. O sea, que lo que está profetizado es algo terrible para la raza humana, porque estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de Noé y al tiempo de Lot. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿qué será? Nacerá el sol de justicia. Eso es la segunda venida de Cristo. Nacerá el sol de justicia. Cristo es nuestro sol. Por eso en el monte de la transfiguración su rostro resplandeció como el sol. Y en Apocalipsis capítulo 1 verso 15 al 16 y Apocalipsis capítulo 10 verso 1, su rostro resplandeció como el sol. El sol es el astro rey, y Cristo en su segunda venida es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahí tenemos la promesa de bendición para todos los hijos e hijas de Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Sus alas son sus ángeles, los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿De qué habla eso? De gozo. ¿Recuerdan ustedes en el campo cómo los becerritos salen corriendo de gozo, brincan de un lado al otro? Y así es como sucederá con los escogidos. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso nos habla de bendición y gozo para los escogidos de Dios, los cuales y a los cuales les nacerá el sol de justicia, la segunda venida de Cristo, y nos alumbrará el corazón y el entendimiento, y entonces entenderemos todas estas cosas y seremos transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Hemos visto lo que será del mundo, pero también hemos visto lo que será de los que temen el nombre del Señor, de los que sirven a Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero, porque hemos encontrado, hemos visto la única puerta de escape, la segunda venida de Cristo, la venida y nacimiento del sol de justicia. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos lleve pronto de esta tierra al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y los que estarán escuchando esta conferencia a través de este video. Que Dios los bendiga grandemente a todos y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para concluir nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga
y pasen todos muy buenas noches.